Mi nombre es José Francisco Rivera Zabaleta. En este día yo estoy a cargo de este grupo teórico. La otra semana cambian, vamos rotando. Pero este día, pues a mí me toca trabajar con este grupo. Vamos a comenzar en esta clase con las propiedades de la integral definida. Ya en la clase anterior, pues el compañero trabajó con el concepto de antidiferenciación, ¿cómo se llama? Los diferenciales, y trabajó algo sobre cómo se hace para encontrar la antiderivada de una función, ¿de acuerdo? Entonces ahora, pues la cuestión no cambia mucho. Vamos a empezar antes de todo con las propiedades de la integral definida. Con las propiedades de la integral definida, ¿verdad? Entonces vamos a ir bien al grano. Ahí son dos propiedades que nos van a servir para resolver integrales. Es decir, para hallar la derivada de una función o de una combinación de funciones, ¿verdad? Entonces la primera propiedad es de que si yo quiero integrar la suma o resta de dos funciones, yo puedo separar esa integral en dos. O sea, la integral de la primera función, más o menos, dependiendo, la integral de la otra función. Y puede ser más o menos, ¿verdad? Una suma o resta de funciones. Ingeniero, disculpe. Hola. Allí en el tema le ha puesto propiedades de la integral definida y creo que es de la indefinida, ¿verdad? De la integral indefinida, perdón, sí, correcto. La integral indefinida. Ya me estoy adelantando a la otra, ¿no? Correcto, es de la integral indefinida. Más adelante en la otra unidad se verá lo que es la integral, aunque todas estas propiedades se aplican para la definida y para la indefinida. O sea, se heredan. Eso lo mismo es. Por eso que ya es la confusión, pero es la indefinida, correcto. Por entonces estamos la indefinida, donde ya les explicaron en la clase anterior de que cuando integramos siempre hay que poner una constante de integración, ¿verdad? Que le llamamos C, pero esa C, o sea, una letra, puede ser cualquier letra que no sea la variable que estamos integrando. Correcto. Entonces, repito, estas propiedades se heredan para la definida también. Entonces, ahora, la otra propiedad es que si yo tengo una constante, bueno, que no diga que es constante, ¿no? Porque estamos integrando una expresión, un valor K, con una función G. Entonces, ¿se recuerdan en la clase anterior que les dijeron que representaba esto? Diferencial de X, creo. Pero, pero en la integral, ¿qué significa esa? Sí, es un diferencial de X, ¿verdad? Un pero cambio. X. ¿Perdón? Respecto a X. Estamos integrando respecto a X, correcto. Estamos integrando respecto a X. Quiere decir que ese K que está ahí, no es la variable, ¿verdad? X, no es una función de X, sino que no depende de X. Entonces se toma como que es una ¿qué? Una constante. Una constante. Entonces, Múltiplo constante. Entonces, exactamente, es una múltiplo constante multiplicando una función. Entonces quiere decir que como estamos integrando respecto a la variable X, entonces eso sería equivalente a acá. Aquí le pusieron en el proyecto está F, pero aquí puede ser cualquier nombre de variable, ¿verdad? Entonces, esa es la propiedad
las propiedades de la integral indefinida y que, repito, se pueden, ¿cómo se llama? Se heredan para las otras integrales, en la integral definida. Vamos a ver en la otra unidad. Además, otra observación. Incluso se puede hacer una sola, ¿cómo se llama? Propiedad. Aquí está en pasos, ¿verdad? En pasos. Dos propiedades diferentes. Pero alguien puede decir, bueno, pero también si yo tengo alfa por... ¿De acuerdo? De una sola vez, ¿verdad? ¿Qué sería igual eso? ¿Alguien me puede decir? Sí, se puede. Entonces, ¿alguien a qué sería igual eso? Sería igual a Alfa, ¿verdad? integral de F de X, más más o menos beta, integral de G de X, una sola propiedad, ¿verdad? Una sola propiedad en lugar de poner separado las dos. ¿Qué otra cosa podemos decir de esas propiedades? Que se puede generalizar. ¿Cómo? Más de dos funciones. Las funciones que querramos. Es decir, aquí está la integral de esta, se puede generalizar. F de X más o menos G de X. Pero ¿qué tal si aquí tenemos F de X más o menos G de X más o menos H de X más o menos L de X? ¿De acuerdo? ¿Para qué nos va a servir eso de generalizado? Por ejemplo, cuando estemos integrando un polinomio, por ejemplo, que tiene un montón de términos. ¿Me explico? Un polinomio no solo puede tener dos términos, vamos a separar la integral de un término más la integral del otro término, no, puede tener más términos el polinomio, ¿no? Puede ser un trinomio, un cuatrinomio, n términos el polinomio. Entonces se puede generalizar a más de dos funciones. ¿Estamos claros? Eso es importante. Ahora, también hay que ver de que si yo tengo la suma o resta de dos funciones, esto se separa en la integral en la suma o resta de las dos integrales. Eso significa de que yo tengo que integrar esta función y sumar o restar la integral de la otra función. Pero también, vamos a ver, por ejemplo, más adelante en la clase la clase que sigue, la otra semana, ya métodos de integración. Métodos. Entonces, podría ser que una de esta integral, por ejemplo, esta, sea fácil de integrar y que la otra sea un poco más complicada, que esta integral sea inmediata, como la que vamos a poner a continuación, una tabla de integrales, ¿cómo se llama? Inmediatas. Y que la otra requiera aplicar un método de lo que se van a ver más adelante. No sé si me explico. Entonces son dos cuestiones independientes. En una se puede resolver por un método y la otra por otro método, o a veces si tenemos suerte, las dos, o tres o cuatro integrales, las que sean, por métodos diferentes. No sé si me explico. Entonces son independientes estas dos. Son independientes. Esta puede ser de una forma, resolverla de una forma, y esta resolverla de una forma diferente, con un método diferente. Ahora a continuación, vamos a ver lo que se le llaman, ahí tenemos unas tablas, una en el proyecto. Tenemos, vamos a ver. Tenemos una tabla, dice, algunas antiderivadas básicas conocidas. Y dice también a la par, ahí entre paréntesis, fórmulas básicas de integración. Esas prácticamente hay que tenerlas a la mano, hay que memorizarlas. Pero no es no memorizarlas así como se llama, no es necesario
Si hemos aprendido en la matemática 1 a derivar, no nos va a costar para nada la integración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Alguien me puede decir cuál es la derivada de la función seno de x? Seno de X. Seno de X. Seno de x. Entonces quiere decir que la integral del coseno, Está grabado. Seno. Seno. no, porque si la derivada del seno El seno, es coseno, mira, si la derivada del seno es coseno, entonces la integral del coseno, Menos seno. Seno de X. Seno de X quedaría. seno. Lo que dice son operaciones contrarias. Exactamente, son operaciones contrarias. Correcto. Entonces, si lo hemos aprendido en la matemática 1, que la derivada del seno es coseno, del coseno de x, ¿verdad? La derivada del seno de x es coseno de x, entonces la integral, o la primitiva, como le llaman también, ¿cómo se llama? Del coseno de x es seno de x. ¿Cuál es la diferencia? Que le agregamos ¿qué? Signo menos. No, La constante, sí. La constante. La constante de integración, que es lo que aprendimos, esa que no se nos olvide, con permiso. Que no se nos olvide, estoy un poco mal de la garganta, voy tomando agua cada rato. Que no se nos olvide que siempre en la integración indefinida, ¿verdad? Tenemos que escribir esa constante C. Yo creo que el compañero anterior les explicó por qué, ¿verdad? Entonces, hay que agregar esa constante C, pero en sí, como repito, no es necesario, ¿cómo se llama?, estar memorizando tanto. No, al menos yo no me las puedo directo, a veces compruebo, ¿verdad? ¿Es cierto? Es comprobar, ¿no? Hay otra cuestión también que se me olvidaba, ¿cómo se llama?, comentar. No sé si siempre le ponemos una constante, ¿verdad? Una constante. Por ejemplo, cuando tenemos esto, y esto lo separamos, ¿verdad? La integral de f de x más o menos la integral de, por la propiedad que acabamos de ver. Y supongamos que la integral de esto sea f de x mayúscula, ¿verdad? Esa sea la respuesta, ¿se recuerdan de eso? ¿Verdad? Y aquí que tenemos que ponerle con lo integramos, que nos da esto. Más c. Pero aquí vamos a tener otra, ¿no? Sería más C sub 1. C sub 1 le podemos poner más A más B, pero no se acostumbra más C de constante, ¿verdad? Entonces, más o menos, aquí un G mayúscula, ¿verdad?, que es la integral, más un C sub 2. Sin embargo, esta constante y esta constante, las dos, Ingeniero, al sumar dos solo constantes, quiero decirle que molesta algo el resplandor de arriba por la pizarra. así. Sí, casi no se ve la operación. Pero si apagamos las luces va a quedar bien a oscuras. Sí, también es cierto. Ese es el problema. Pero veamos, vamos a ver si la Sí, próxima sí, vez, aquí estoy tratando de ver. vamos a ver si la próxima vez podemos poner una lámpara más suavetona aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Porque todas las luces se apagan de una sola vez. Sí, bien. ¿Sí miran bien? ¿Yo también? Sí, se ve bien, ingeniero. Se ve bien, la verdad. Pero está buena la observación, ¿no? Habría que ver cómo se hace ahí. Yo trato de hacer la letra bastante grande también, ¿verdad? Para que más o menos se entienda. Bueno, gracias por la observación. Entonces, C1 y C2, ¿qué pasa? Son constantes, ¿no? Si las sumo, Sería lo mismo. es otra Sería una constante. sola. Claro, es otra constante, ¿verdad? Pero sigue siendo una constante. Sí. Entonces, eso
¿verdad? Entonces esto se me puede hacer una sola constante y se le pone C o K o cualquier letra, ¿no? Que sea diferente de X, ¿verdad? Porque estamos integrando respecto a X. Pero se acostumbra a poner que nos pone en lugar de esto, sustituir la forma con una constante C. Y ya solo ponemos una sola constante. ¿Qué significa eso? Imagínense que tengamos que integrar un polinomio de 4 términos. No vamos a ir poniendo, integro el primer término, C1. La respuesta C1. El segundo término, C2. El tercer término, C3. Y un montón de C, ¿verdad? No, mejor cuando ya integramos todo, integramos, le ponemos más una constante C. Eso es importante también, ¿no? ¿Estamos? Entonces se le pone una sola constante. Ya no es necesario estar poniendo que segundo más segundo. No, que aquí directamente integro esto, más C. Más una constante C. Son observaciones que es bueno que tengamos presente, ¿no? Bien, vamos a las propiedades, a las fórmulas básicas de integración. Miren la número 1, la integral de x a la n. Siempre tenemos que ponerle respecto a x, es x a la n más 1. Esa fórmula es, ¿cómo se llama? Es válida cuando n es distinto de cuánto dice ahí. Menos 1. Menos 1. Para ese valor, n puede ser cualquier número real, menos el menos 1. Porque para el menos 1 está la fórmula número 13. No sé si lo tienen a la mano en el folleto. La fórmula número 13. Esa es otra cosa. Aquí no necesariamente es de orden, ¿verdad? Eso es en diferente ¿Qué página orden. es, ingeniero? ¿Perdón? ¿Qué página? Está en la página número 5. Está la tabla fórmulas básicas de integración. Está en el folleto de la página número 5. Ingeniero, si no me equivoco, ahí es la de x a la menos 1 es igual al logaritmo de x, ¿verdad? O sea que ahí está la integral de 1 sobre x es igual al valor absoluto, el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Aquí le falta la constante, Darnos en L distinto de menos 1. Siempre que no se nos olvide, esa constante es bien importantísima. Y sobre todo en la matemática 4, ahí se analizan muchas cosas sobre las constantes de integración. Entonces es importantísimo, súper importante. Me dice, mire, me lo puso malo el problema o me bajó puntos porque no le puse la constante. Sí, porque la constante es importante. La constante de integración. Esa es la primera, ¿a cuál se parece? Cuando derivábamos x a la n, ¿se recuerdan? La derivada de x a la n, ¿cómo es la derivada de x a la n? El exponente pasaba a ¿qué? Pasaba a multiplicar Y le restábamos 1 el exponente. Al exponente. pues aquí le queda al revés. Al exponente se le suma 1. Se le suma 1 y se divide entre el mismo n más 1. Ya multiplicaba aquí va a dividir, pero n más 1. Allá se le restaba 1, aquí se le suma. ¿De acuerdo? Como me dijo alguien ahí, es que es la operación contraria. Sí, puede decir como operaciones inversas, ¿verdad? Como la inversa de una función. ¿De acuerdo? Es parecido a eso. Entonces son las operaciones contrarias o inversas a la derivación. Y de ahí tenemos un montón de propiedades. La número 2, que es la integral del seno de x, que es igual a menos, ¿verdad? El seno de x. Sí. ¿Será cierto eso? Yo eso no confío, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para probar que eso es cierto? Derivar.
Derivando. De La derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. Menos seno, ¿verdad? seno. Con este menos Ya se nos hace más. se hace más. Y entonces da el integrante. Da la cantidad de integrante. Entonces está correcta la fórmula. No sé si me explico. Sí, sí. Está correcta. Y ahorita la otra, la que es la del coseno, que es igual a qué? Al seno de x más la constante de integración. La quiero probar, sí. La llevar al seno, ¿cuál es? Coseno, me da el integrante. Me da la función que está en el integrando, entonces está buena la fórmula, ¿sí? Ya, a mí esta después me olvida, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Que yo, pues, si aprendí a derivar, no hay problema. Si me aprendí las fórmulas de derivación, las fórmulas básicas de derivación, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Habían también un montón de fórmulas básicas de derivación. Ahora son fórmulas básicas de integración. Cuando nos aparecían que no eran básicas las que estamos derivando, entonces ahí recurríamos a la regla de la cadena, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, parecido vamos a hacer acá. Algunas de estas integrales, si me salen las integrales así, son directas, aplicamos las fórmulas básicas, esas 15 fórmulas que están ahí. Alguna de esas es básica, la integramos rápidamente, pero otras ya no son básicas. Entonces ya hay que aplicar los métodos que van a ver a continuación, la siguiente semana y la otra y la otra. Métodos de integración, ya cuando no son de las básicas estas. Pero hay unos métodos que lo que se hace es, yo tengo una expresión y con algunas operaciones, un cambio de variable, yo puedo llevarlos a una fórmula básica. Bueno, entonces hago la transformación de la función y ya llevo a una básica, nada más que con una variable diferente. Porque aquí yo le puedo poner esta que acabamos de poner, la integral del coseno de U, ¿a qué se igual a eso? Seno de U. Más C. Sigue siendo una básica, nada más que con letra diferente, ya no es X, es U. O puedes cambiar el nombre a variable Y, ¿verdad? Lo que sea. Pero esto nos da la pauta a que también estamos integrando siempre. Bueno, la variable es independiente y es U. Estamos integrando respecto a U. Y ahí aquí tenemos U. Bueno, que la variable es U aquí también, pues no hay problema, es una fórmula básica. No sé si me logro dar a entender. Claro que sí. Ok, perfecto. Y ahí tenemos las otras, ¿verdad? La número 4, la integral la número 4, para él dice, como repito, esto es independiente, no son en ese orden, ¿no? La que se me ocurre ahí de las básicas, aquí es igual a eso. Secante tangente. La tangente más C. Tangente más C. Veamos si es cierto, ¿cuál es la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado. Secante cuadrado. Entonces, está buena la fórmula. No sé qué cuadrado. Está ¿cómo se llama? La secante por tangente, la otra propiedad simple. Que es la secante de X. Secante por tangente de X. Diferencial de X, que es igual. A la secante de X. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante es Secante por tangente. Ven, lo que les digo, prácticamente no es necesario memorizarse si no sabemos las derivadas, ¿de acuerdo? Si ya no sabemos las derivadas, pues ya no hay nada que hacer. O sea, es solamente aplicar las propiedades. Yo las puedo escribir las 15 ahí en la pizarra, pero, por ejemplo, voy a poner algo otra, digamos, más particular, digamos, la que... Bueno, esta, por ejemplo, el número 9, ¿cuál es? ¿La integral de qué? Es igual.
tangente inversa de X. La tangente inversa. Este de X ya se puede poner en lugar de este 1 y ponerlo así, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, recordemos que la derivada de la tangente inversa era 1 sobre 1 más X cuadrado, o sea, la derivada de la tangente inversa de X. ¿De acuerdo? Y tenemos, ¿se recuerdan esta número 12? La número 12, que es la integral de A a la X. Es igual, dice. Es igual a la X sobre. ¿Cuál era la derivada de A a la X? ¿Cuál era la derivada de A a la X? Por el logaritmo, ¿verdad? De la base. Recordemos que A a la X es una función de las funciones que le llaman función exponencial. Base A. Entonces A es un número real distinto de 0, distinto de 1, ¿verdad? Entonces, este es A, que aquí puede ser cualquier constante. Es A. Entonces, era el logaritmo de era A a la X por logaritmo natural de la base A. O podemos ponerlo adelante, ¿verdad? El producto ahí adelante, el logaritmo natural de la base por A a la X. O sea, el logaritmo natural de A por A a la X. Entonces, la integral es dividiendo. ¿De acuerdo? O sea que ahí cambia. Como... Cambia. Recordando e insistiendo que es el proceso inverso, ¿verdad? Es el proceso inverso de la derivación. Y ahí tenemos la 14, 15, ¿verdad? La integral de 1 sobre X, ahí está el número que era aquí, 13, pero como repito, ahí no me interesa, esto podría ser la primera de la tabla, ¿verdad? La primera de la tabla, ahí no importa, yo lo que sé que si yo tengo esto es igual a qué? Logaritmo natural de X. Del valor absoluto de X. Ahí donde resulta esto, porque si esto fuera, que el exponente dice es menos 1, el 1 sobre X lo podemos poner como X elevado a la menos 1. Entonces la integral de X a la menos 1 es logaritmo natural del valor absoluto de X más la constante de integración. Ahora hagamos algunos ejercicios sobre las tablas. Déjenme las escribir todas, ya ven que prácticamente no es necesario, pero sí hay que tenerlas a la mano ahí, ¿verdad? Como ya sabemos cómo se llama derivar, pues no hay problema. Ya esas las podemos, entonces el proceso inverso es la integración. Por ejemplo, si me piden resolver la integral de... Aquí sería igual. La integral de X elevado a la quinta. Entonces es la primera fórmula, ¿verdad? La básica. Cuando tenemos la variable elevada a un número real. Diferente de menos 1. Entonces, aquí sería igual esto, según esto. Entonces, según esto, ¿cuánto vale N? Para aplicar la fórmula número 1. ¿Cuánto vale N? Vale 5. Entonces, si N vale 5, la integral de X elevado a la quinta de X es igual a qué? X elevado a la 6 entre 6. X elevado a la 5 más 1 sobre 5 más 1. Pero esto lo podemos decir que es X a la sexta sobre el 6 más 6. Y si queremos lo podemos poner como un sexto de X a la sexta más la constante. Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, Diga. una pregunta.
Pi puede ser una constante. ¿Perdón? Pi puede ser una constante. ¿Quién una constante? ¿Quién? No, o sea, esta es una pregunta que se vino, porque es que la derivada pi a veces era constante y a veces era un número propio. En este caso, en las integrales, ¿qué sería pi? No, es que depende de dónde está esa letra que me están diciendo, ese número mágico que es el valor de pi, ¿verdad? Ya sabemos que es Disculpe, y en vez de 15, ser X sea si 5. está x elevado a la pi, o está pi elevado a x, que son dos cosas diferentes. Están grabadas. No sé si me explico. Sí, no sé. Son dos cosas diferentes. Aquí ¿qué tipo de función es esta? Ahí sería una constante pi. No, pero ¿qué tipo de función es esta? Esta es Exponencial. exponencial. ¿Sí? ¿Y esto qué es? La x elevado a una potencia, a pi. Una potencia. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso yo digo que ese valor de pi depende de dónde esté. Porque si está así, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Logaritmo. Pues sí, pero entonces aplicamos la número ¿qué? La número 12, ¿verdad? No sé si está claro. Porque A vale pi. Es una constante elevado a la variable, ¿sí? No sé si está claro. En cambio acá, es la variable elevado a una constante. Es esto, ¿no? La variable elevado a una constante. 5 la constante. Por eso está bonita la pregunta, ¿no? Porque a veces dudamos en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este que me acaban de plantear acá? ¿Cuál sería la respuesta de este? X a la pi más 1 sobre pi más 1. Y hasta ahí, ¿verdad? Si lo queremos dejar el valor exacto, más 0, perdón, pues sí faltaba 0, correcto. Ya me había olvidado, mira. Más c, pero así quedaría indicado, ¿verdad? Porque ese sería el valor exacto. Un valor aproximado sería x elevado a la 4 punto, no sé si me explico, pues le estoy sumando 3.1415, le sumo 1, sería 4.15, pero ese es un valor aproximado. Entonces puede quedar indicado. Más si no nos permiten calculador en un examen, pues quedaría indicado. ¿De acuerdo? Entonces, pero la respuesta de este otro, ¿cuál es? Quedaría Pi a la x entre el logaritmo de pi, no sé. X sobre el logaritmo ¿De quién? de pi. De pi. Más. No sé. Perfecto, perfecto. Ven las cosas diferentes. Por eso decía yo, depende de dónde esté el valor de pi. Si está como base o como exponente. ¿Y qué tal si en un examen se le pone... Es otro problema diferente. Ambos es una constante, así que ¿Perdón? es una constante. ¿Quién es una Entonces constante? quedaría con Sería pi al cuadrado de x, no sé. Entonces, esto sería pi al cuadrado, ¿verdad? por x por c. Ya vamos a ver esto también. Ya vamos a Ese ver sería X más C. Sería pi al cuadrado de x, no sé. esto. ¿Por qué sale la integral de esto? Sale que es x. Es como Porque que digamos que está x, entonces ha desaparecido. No, no sé, el pi cuadrado sale, ¿no? Pero, o sea, nos dicen ahí que estamos derivando respecto a X. Entonces, como es una constante, aparece una X con potencia 1. Pero ¿de dónde viene realmente? De esta misma... Viene de la Fórmula 1. Es como que subiera x a la 0, entonces al sumarle el 1 aparece.
Y ahí mismo viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la integral, yo lo puedo poner, como estoy integrando respecto a x, yo lo puedo poner como x a la 0. ¿Y qué se hace con eso? Es igual. Pero se me quedaría una integral de x sobre 1 sobre x. Sí, ¿verdad? Sí. La respuesta sería Entonces, el traspaso de x menos 1. el n vale 0. Para este caso, n vale 0. X a la 0, 1. Entonces vale 0. Entonces se da eso. Vamos a ver si me lo entendí. ¿Cuánto? Z. Z más C. Z de Zabaleta no sé. Yo no sé. No sé. ¿De acuerdo? Que me emociono y entonces ya pues, Le vamos a bajar puntos, ingeniero. ya me va a no me sean así conmigo. Bueno, gracias. Entonces, ¿me entienden, verdad? Entonces, ¿qué sería igual eso? A por B más C. Todas serían 0 porque son constantes Sería sumarios. A, P más C nada más. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces no es necesario hacer toda esta cosa que dice acá. El proceso es directamente, cuando tengamos esto, la integral por el diferencial de la variable, pues esa es la variable. ¿Okay? Ya eso tenemos que tenerlo mentalizado. O sea, no es necesario hacer esto que dice aquí. No es necesario hacer todo eso. Porque directamente, ¿no? ¿A qué sería igual eso? A F de X. D por la integral de f de x. El diferencial de ¿a qué sería igual realmente? F de X más C. Veamos unos ejercicios ahí. Vamos con los más, de los menos complicados, digamos. Aunque aquí no hay nada difícil, ¿verdad? Algunos procesos algebraicos. Bueno, ya hicimos uno que yo quería poner ahí, ya lo hicimos, pero digamos la integral de la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Qué hacemos ahí? Habría que transformarla a la forma básica. Transformarla para llevarla ¿a qué? A una de las fórmulas básicas, ¿verdad? O sea que algunas veces no son inmediatas. Esta es la fórmula básica. Sí, pero se parece a que a uno ya hay que llevar de antemano. Pues si eso es esa raíz, yo la puedo convertir a número fraccionario, ¿verdad? Ya me va a quedar, bueno, sí, la fórmula básica primero. La primera que está ahí,
Entonces, hay que transformarla primero y para llevarla a la básica. ¿Qué sería igual a eso? X 2/3. X a la 2/3 de X. Y ahora sí, ya estamos que N es igual a ¿cuánto? A 2/3. Y aplicamos la fórmula básica primera, ¿de acuerdo? Aplicamos la fórmula básica primera, es decir, que la integral de X a la 2/3, diferencial de X, es igual a X a la 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1, y para que no me bajen puntos, porque ustedes me están calificando ahorita, le ponemos más la constante de integración, y esto que sería igual. X a la 5/3. Porque el 1 lo podemos convertir a tercios como 3/3, pero el 1 lo podemos convertir en 3/3, más 2/3 serían 5/3, entonces a las 5/3 sobre, igual, ¿verdad? Ahí va lo mismo. Pero aquí podemos hacer algo, ¿no? Ingeniero, ahí se puede maquillar todavía esa expresión, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí se podría dejar como maquilladita la expresión, ¿verdad? ¿Cómo así, perdón? O sea, que puede quedar como 5 raíz cúbica de X a la quinta sobre 3, más C. Así es que aquí hay cosas que se pueden hacer. Mire, media vez ya se integra, ya ahí está la respuesta, ¿no? Pero muchas veces nos dicen simplifique su respuesta, por ejemplo. Y simplificar, pues ya significa, por ejemplo, hacer una sola fracción en algunas cosas, factorizar, ¿verdad? O los exponentes que quedan negativos, poder bajarlos a denominadores para volver los exponentes positivos. Pero si no nos dicen nada, ya esa es una respuesta, no sé si me explico. ¿Qué integramos? En ese caso, sí. Pero Simplificando eso, 5/3 aquí en el denominador, podemos hacer el producto de los extremos entre el producto de los medios, ¿verdad? ¿Y cómo quedaría eso? 3 por X elevado a la 5/3 sobre 5. Incluso podría ser así, 3 X a la 5/3. Y este lo podemos poner, ¿verdad? Sin ponerlo como ya otra vez como raíz también, ¿no? Incluso sacar como esto lo va a quedar por X a la quinta, raíz cúbica. ¿De acuerdo? Y hay tantas cosas que se pueden hacer que de otra forma la podemos poner, decimos. Ya, incluso sí, ¿verdad? 300 de X a la cuánto quedaría ahí. ¿Por raíz qué? Cúbica. Cúbica de X a la quinta. ¿Qué otra forma podemos hacerlo? Ingeniero, pregunta, a ver, parcial, ¿hasta dónde sería válido? Por eso les digo yo, ahí hay que ver ese criterio cuando digan simplifique su respuesta. Entonces ahí viene la complicación a veces, ¿no? Si no dicen nada, voy a hacer esto, ¿no? Ya. Una anterior igual, es una respuesta ya, pues ya integramos, ya pusimos la constante de integración. A veces hay mucha gente, a veces algunos profesores ponen simplifique y son funciones trigonométricas, híjole, hay una variedad de poder poner. Recuerden que si yo puedo aplicar identidades trigonométricas, ahí ponerlas de otra forma y de otra, es bien complicado, ¿verdad? A veces yo no pido simplificación cuando veo que hay demasiada variedad, ambigüedad, que una respuesta a la otra igual, la otra igual, entonces mejor no. Cuesta determinar. A veces la simplificación que el profesor desea, el pensamiento de uno puede ser diferente al otro, ¿no? ¿Cómo la quiere dar? ¿Le voy a poner todo en términos del coseno? No, lo pongo en términos del seno. Es una variedad infinita a veces de poder poner una expresión. Pero, ¿qué otra forma podemos poner esto? Entonces, Ingeniero, tengo una consulta. Permítame, lo vamos a dejar aquí. Digamos acá, este X a la quinta, de verdad, el 5 es mayor que el exponente del de la raíz, ¿no?
puede salir, ¿o no? Es decir, esto lo podríamos poder decir, mire, por X al cubo, por X elevado a la cuarta. Al cuadrado. Y entonces, este lo puedo sacar, sí, ¿verdad? 3 entre 3 a 1. Entonces, esta va a salir como X elevado a 1, el cúbica de X elevado a 1. Ahí tenemos otra respuesta. Diferente, ¿verdad? Pero equivalente. Bueno, ¿alguien me tenía alguna pregunta? Si no, también las preguntas al final voy a dejar un espacio también para que pregunten, ¿verdad? Ahorita vamos tranquilos ahí, despacio. Estamos empezando con lo que es la integración. Entonces, es necesario agarrarlo con toda confianza, entrarle con todo a este tema. Porque, por ejemplo, los temas que van a ver la siguiente semana, hay un método que se llama de cambio de variables. Ese método se aplica en todos los demás métodos. En todos los demás métodos. O como repito acá, pues, si me dan la suma de dos funciones integral, a veces una función se puede aplicar un método y otro método. Y es más, a una sola función, una sola integración, una sola integral, puede resolverse a veces por 3 métodos diferentes. No solo es una forma de encontrar la integral de una función, se puede resolver a veces por 3 hasta 4 métodos diferentes. Lo único que a veces unos métodos, si me meto en un método, puede ser más largo que otro. Entonces es ahí donde el tiempo es oro en un examen. Entonces hay que valorar más o menos cuál método es más adecuado a veces, ¿no? Pero sí, resolverse a veces se pueden por diferentes métodos. No sé, ¿alguien tenía una consulta por ahí? Ingeniero, en el chat tenían una consulta. Lo que pasa es que aquí no me da tiempo para estar viendo el chat. ¿Perdón? Yo era el de la consulta. Ajá, ¿qué era la consulta? Que cuando está ahí en el penúltimo paso de ahí, está X a las 5 tercios sobre 5 tercios. Ajá. Entonces, ¿por qué pasó el 3 arriba si era el 5 que estaba arriba? Vale. Lo voy a hacer en general, digamos. Entre esta es la línea principal, ¿verdad? En general, sí. Arriba es en el numerador, es una fracción donde arriba en el numerador tenemos un valor entero, digamos. ¿Sí? Y en el denominador tenemos una fracción también. Eso es importante, la línea de división. Porque si yo lo pongo así, ahí no se entiende quién es quién, no sé si me explico. Pero si esta línea la hacemos más larga, estoy indicando que es una fracción, donde el numerador es un número entero. Es el caso del que estaba X a la 1 tercio, el número entero. Y el B sobre 3 viene a representar lo que aquí teníamos como 5 tercios. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Si yo le pongo al entero, lo convierte en fracción, escribiéndolo en 1, no lo altero. ¿Sí? Y aquí lo dejo igual. Y más o menos lo que acordamos de que decía el producto de extremos. Esto es igual al producto de los extremos. O sea, A por C entre el producto de los medios. B por 1, B. Observen que la A quedó aquí y el C que estaba aquí abajo pasó a multiplicar el C. No sé si me explico. Por eso que esto pasa acá. Este 3 que está abajo pasa a multiplicar. Este C es lo mismo que cuando C por A o A por C es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. A por C que C por A. Entonces el C viene a ser acá de 3. El 3 pasa a multiplicar allá. No sé si está claro. Sí, todo claro. Ok, perfecto, perfecto.
Bien. Eso está bueno, no tenemos control, hay que preguntar. Esto me llega. Digamos como otro ejemplo, vamos a ver si alguno especial. Bueno, ya hicimos uno de X a la 5, después ya lo hicimos. ¿Qué pasa si tengo la integral de 7 sobre X diferencial de X? ¿Qué paso podemos hacer? ¿A cuál se parece la fórmula? Se puede sacar el 7 y queda solo de X sobre X. Sería 7 por el valor natural de X. Es decir, que si lo hacemos paso por pasito, claro, hay pasos que uno los puede medio obviar, ¿verdad? Porque son tan evidentes, que casi la respuesta es inmediata, ¿verdad? Pero hay que ver, 7 lo sacamos y quedamos, porque es una constante, la podemos sacar, es un solo término ahí en el integrando, ¿verdad? Y eso por esto. Ya tenemos la fórmula básica, según esto, la número 13, ¿verdad? Que sería 7 por logaritmo natural de X más C. Bueno. Ahora veamos ya algo diferente, un poquito diferente. Bueno, haría así. 6 por X elevado al cubo. ¿A qué sería igual eso? Entonces, sacamos, ¿verdad? La constante, integramos X al cubo. 2/3 de X a la cuarta más C. Sería igual a cuánto? 6 por X a la cuarta. A la cuarta sobre 4. Aquí todavía no ponemos la constante, aquí sí, porque ya integramos. ¿Qué falta ahí? Simplificar, sería como 3 medios de X a la cuarta. Entonces, ¿cuánto quedaría, perdón? 3 medios de X a la cuarta. Mario, soy como que fuera bote hombre, se bien. De bichos así gangos. De acuerdo, ahí podemos simplificar. Ingeniero, una pregunta. Ajá, perdón. Quizá ya es un poquito tarde para decirla, pero ¿a qué se debe que la integral de 1 sobre X sea el valor absoluto del logaritmo natural del valor absoluto de X? Cuando X es negativo, recordemos que cuando X es negativo, el logaritmo de un número negativo no existe, entonces toma el valor absoluto. Algunos no le ponen el valor absoluto, porque significaría que no estarían trabajando solo con números positivos, ¿verdad? Solo estaríamos trabajando con números positivos. Sí, algunos libros obvian incluso ese valor absoluto, ¿no? Solo ponen la integral de 1 sobre X, el logaritmo natural de X. Se supone que X, porque aquí ponemos solo logaritmo natural de X, fue lo que acostumbra ponerle paréntesis también, es mejor. Es mejor. Pero entonces, si lo ponemos solo así, estamos suponiendo que solo estamos trabajando con valores positivos, ¿verdad? Bueno, 0 no puede ser tampoco, ¿verdad? Digamos que el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces hay cosas que hay que tomar, que se toman en cuenta, ¿verdad? Como la raíz cuadrada del número negativo, pues no existe. Bien, entonces aquí solo le ponen el valor absoluto para poder trabajar con las dos cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿en cuál estamos? En ese, ¿verdad? Podemos simplificar. Miren, aquí hay una variedad, que yo me puedo inventar un montón de ejercicios, ¿no? Ahí en la guía hay unos cuantos que van a trabajarse en las descripciones. Pero yo les digo, en el examen, yo me invento los ejercicios, ¿no? O sea, hay que inventarlos.
porque no hay problema. A media vez no se saca con las fórmulas básicas, por ejemplo, puedo poner cualquier cosa ahí, ¿no? Y inventar. Entonces, aquí es por eso que para estudiar no es aprenderse de memoria, este ejercicio se hace así, este otro se hace así. No, hay que saber la esencia, ¿verdad?, de las cuestiones, y no importa cuál problema. Por eso los folletos son importantes, las clases estas, para que si aprendemos lo básico, leemos bien el folleto, lo entendemos la clase, no importa qué ejercicio me pongan, yo lo puedo resolver. ¿Cuál sería la integral de esto? Vamos a ver. Pues ponerlo al revés acá. Por ejemplo, aquí a veces cometemos algún error, ¿verdad? Digo, este 7, ¿qué pasa? Es una constante. ¿La puedo sacar de la integral? Sí. Sí. En este paso no puedo integrarlo. En este paso no, dice el compañero. Pero primero hay que separar y integrarlo. Ahí sí, ¿me entienden? Se puede sacar, sí, pero hay que separar primero las integrales. En este paso no. Aunque se puede también, pero ¿qué pasa? Pero mejor no sé, lo voy a confundir. Este 7 lo puedo sacar, pero este 7 solo está afectando a este, ¿no? Si yo saco este 7, el proceso al revés, para multiplicar el 7 tiene que multiplicar los dos, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo pongo 7 por x más 2, este 7, llevo el proceso inverso y multiplica los dos, no solo a este. ¿Qué pasa si yo lo saco así nomás? ¿Qué pasa con el siguiente, con este seno? Habría que multiplicárselo el seno también. ¿Pero por cuánto? Por un séptimo, ¿no? Sobre 7. Ajá, sobre 7. Y entonces sí ya lo puedo sacar, pero entonces arruino el otro término, no sé si me explico. Entonces mejor llevar las cosas... Altera la ecuación. No la altera. No la altera, porque si no hago esto... Sí, o sea, no, me refiero a que si lo sacas así nomás. No, porque yo le pongo esto, ¿no? Lo que dice el compañero. Multiplico este por este, 7 a la cuarta. Multiplico este por este 7 se va a eliminar con este 7 y me queda seno de que sigue siendo lo mismo. No sé si me explico. Pero ya altero ¿cómo se llama? Ya, me queda La expresión. Entonces mejor llevar su curso normal ahí de la integración. Primero que tengo que hacer, separarlas en áreas integrales. No sé si me explico. Y después cada uno lo trabaja independiente. Como yo les he estado diciendo, que a veces aquí, por ejemplo, son fórmulas básicas las dos al separar. No lo vamos a hacer así, ¿no? No lo vamos a hacer así. Entonces la vamos a hacer como primero. Sería la integral de 7x por la cuarta menos Diferencial de x, ¿verdad? Menos diferencial de x menos. ¿Sí? Y esto igual acá. A 7x por la cuarta. 7x por la quinta. Menos la integral de x. Y ahora sí, ¿verdad? Aquí lo puedes sacar libremente sin ningún problema porque las dos son, ¿cómo se llama? Son independientes una de la otra, ¿sí? Una integral independiente de la otra. Entonces, ahora ¿qué hacemos? ¿A todos sería igual esto? 7 x a la quinta sobre 5. 5, ¿verdad? Ajá. Coseno de x. ¿Cuál es la integral del seno? Menos Coseno. Ahí va a quedar positivo. La integral del seno. Es Menos coseno. Sí, menos coseno.
Entonces sería más coseno. coseno por el signo. ¿Qué falta? Más C. Más C. La que baja juntos y no lo ponen, ¿verdad? Pero este menos con este menos se vuelve positivo. Ahí, si creemos que está malo, porque entonces lo que tenemos que hacer es la derivada del coseno de los ceros, lo que menos hace más, entonces esto menos está. Está bien, entonces cuánto nos da eso, ya, escribámoslo ya. Porque es igual a 7 ¿qué? 7 de x a la quinta más de x igual a la constante de integración. Vimos que teníamos que poner dos constantes, pero se vuelven una sola mejor. ¿De acuerdo? Pero repito, puede hacer que en un problema esta sea una fórmula base y esta no. Esta resolverlo de una forma, con un método, y este también por otro método. O si tenemos suerte, los dos por el mismo método, depende del problema. Vamos. Va a depender del problema que se nos presente. Aquí le vamos a poner mejor esto, cuando ya son varios, ¿verdad? La podemos hacer de un solo. Mentalmente, claro, en un examen hay que ir proceso por proceso, pero hagámosla mental, es buen ejercicio. Buen ejercicio mental, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Un solo. Tendríamos que separarlas primero. Correcto, pero ahorita le estoy pidiendo de favor que la hagamos de una sola vez, como ejercicio mental. Sería 3 por x a la novena X a la sobre 9 9. entre 3. Sería un integral a la 9 Menos 5 por logaritmo de x. de x Más la tangente de x más c. Estamos bien, así es, ¿verdad? cabal, lo que dijo el compañero, lo apoyo. Simplificarlo en la causa. Sí. 3 por x a la novena sobre 9. ¿Ven qué buen ejercicio? Claro, un examen hay que procesarlo bien. Pero es interesante, ¿cómo se llama? Que cosas que se pueden hacer de una sola vez, ¿verdad? Y comprobar. Mentalmente lo hice, le voy a poner en el parcial. El Así ingeniero me dijo. Mire, yo le quería poner 0, pero mentalmente. Mentalmente le puse el 10, pero en la papeleta le puse. Bien, correcto. Ya lo hicimos mentalmente. Pero algunas veces hay que aplicar algún método más complicado. Estas son fórmulas básicas, cada uno de ellos, de las fórmulas básicas. De acuerdo, pero digamos, ya por paso sería primero separar. Siempre todo con su diferencial, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí es, bueno, el 3 sacarlo, pues, es de ahí paso a paso, ¿verdad? El 3 sacarlo de ahí. Y este, pues, no lo integro todavía porque no tendría que poner más C aquí y esto. No, yo tengo que integrar esta después para poner una sola constante. Y esto queda igual, digamos. X a la novena entre 9. 3 entre 9 se va a simplificar 3, tercera 1, tercera 3, entonces tercera 9, 3, entonces sería X a la novena sobre 3.
Y esto que va menos 1, lo veremos natural del valor absoluto de x más la tangente de x más c. Perfecto, esto es lo que nos ahorramos mentalmente. Pero es buen ejercicio, ¿no? Es buen ejercicio hacer mental algunas cosas. Ok. Pues vamos a ver qué otra cosa podemos... un ejercicio como este. Por aquí creo que tengo. Nosotros vamos a otra variable, vayamos acostumbrando a lo que sea, ¿no? La fórmula básica, la variable no importa, ahí está con X todo, pero puede ser cualquier variable. Más en los problemas de aplicación, pues ahí vamos a poner letras que se le ocurra a uno. ¿Cuál fórmula básica se parece que podamos aplicar? Hay que factorizar primero. Por eso, pero visualizamos cuál es la fórmula que podemos aplicar ahí. Raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Perdón? 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Esa, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es acomodarla. Acomodarla ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me dicen factorizar en el denominador, ¿verdad? En la expresión de abajo, pues el denominador sería factor común. ¿Sería factor común qué? 9. Factor de 1. Y ahora sale el 9 como 3 raíz de menos 1 z cuadrado. Que salga el condenado al 9, ¿verdad? Entonces sería de z. Aquí, como es un producto, lo podría poner como la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Hacerlo por paso. O sea, pero es porque es un producto, sí. Así como está, yo no puedo decir esto igual a la raíz cuadrada de 9 menos la raíz cuadrada de 9 menos z cuadrado. Ahí no se puede. Porque no es un producto, no sé si me explico. Pero aquí sí yo lo puedo poner como raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Claro, no me dijeron sacarlo, sí, eso es, pero digamos, eso sería la razón, ¿verdad? Que yo puedo separarlo porque es un producto. 9 está multiplicado por esto a 1 menos z cuadrado. Entonces, cuando es un producto, sí puedo separarlo. ¿Y eso cuánto daría? Sería la raíz cuadrada de 9, ¿es qué? 3. 3. Entonces todavía lo podemos sacar, pero ¿cómo sale ese 3 de ahí? Como un tercio. Un tercio, ¿verdad? Como un tercio. Como un tercio porque está en el denominador. Bueno, y eso sí es una fórmula básica, ¿verdad? La fórmula básica que teníamos ahí, que dijimos que era la número 8, según eso, ¿no? Entonces eso sería igual a ¿qué? Un tercio del C, ¿el inverso de quién? Z. Más la constante de integración. La constante de integración. Porque ¿Es el inverso? ¿De acuerdo? Entonces a veces no sale fácil eso, entonces hay que hacer mejor un método. Un método, lo que van a ver en la próxima semana, van a ver unos métodos, cómo resolver algunas integrales que no sé, pero casi el método que van a ver la semana que viene es un que le llaman cambio de variable.
Y el cambio de variable significa, yo hago la transformación, digamos, si la variable que tengo es la variable z, la cambio a otra variable y o z, x, perdón, lo que sea. Pero la idea básica es llevarla, o la idea principal, mejor dicho, es convertir la expresión esta a una fórmula básica para que ya podamos aplicar esto. Y después regresamos a la variable original. Pero siempre la base va a ser estas 5 fórmulas básicas, ¿no? Esa va a ser lo primordial, las 15 de estas fórmulas. Con ese cambio de variable tenemos que transformar la integral, el integrando y todo lo que está integrando, cambiar la variable por completo. Si yo tengo z, cambiar la otra, todo, a la variable y, por ejemplo. Y ya haciendo ese cambio, la transformo a una de estas fórmulas básicas con esa nueva variable. ¿Cuál sería el proceso de después? Regresar a la variable original y ya está. Ese es el método de cambio de variable que verían la próxima semana. Ya me estoy adelantando. No sé si tienen algunas preguntas que hacerme. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿por qué quedó 1/3 del seno menos 1? No, del seno inverso. Seno inverso, recordemos el símbolo del seno inverso. Recordemos que la derivada del seno inverso de x, cuando teníamos la derivada con respecto a x del seno inverso de x, eso es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pero aquí estamos en el proceso al revés. Ya, integrando esto nos dan lo que hay que ver. Ingeniero, bueno, también el seno inverso también se puede escribir como arcoseno, ¿verdad? Arcoseno, correcto. Esa es otra forma de simbolizarla. Ingeniero, Ajá, correcto. hay una pregunta. Ajá. ¿Verdad que ahí se podría ocupar la propiedad de que se distribuyen las integrales, parece? Integrar la parte de arriba y integrar la parte de abajo. ¿Cómo? No, recordemos que ahí no hay una fórmula para eso, para la derivada de un producto. Digamos que yo tenga, imagínate que yo tenga, veamos otro ejemplo diferente, intentemos uno ahí. Vamos al cuadrado primero, vamos a poner aquí otro. Ese. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer el binomio. Desarrollarlo, ¿verdad? Desarrollarlo. Desarrollemos como nos queda. El cuadrado es la primera cantidad, ¿verdad? Estamos hablando de la primera cantidad como x al cubo, la segunda cantidad es 3. Entonces sería el cuadrado de la primera cantidad, X a la sexta, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda. Por la segunda. 6, ¿verdad? 6x cubo. Más 9. Más 9. Y es inmediato. ¿Cuál sería la integral de eso? Sé que la tenemos que separar, pero hagámosla mentalmente también. X a la 7 sobre 7. Y lo podemos poner así también, ¿verdad? Es lo mismo. Más 6x4. Entre 4. O sea, sí. X4 entre 2. Más 9x. 9x. Más c. Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Claro, hay que hacerlo paso a paso. Pero ¿qué tal si yo tengo? A veces, esto se puede hacer por otro método que se va a ver más adelante, a veces. Aquí creo que es la única manera. Desarrollando el polinomio. Y si tenemos
Por ejemplo, alguien me puede decir, allí puedo integrar el numerador entre la integral del denominador. No hay ninguna propiedad que diga así, ¿verdad? Que yo puedo separar. O me puede decir, miren, yo tengo esta integral de x al cubo más 3. Yo puedo poner como x cubo más 3, ¿verdad? En lugar de ponerlo así. Y luego integrar uno y integrar el otro. No, tampoco, no hay ninguna propiedad que eso. De las que tenemos, las propiedades de la integral son aquellas dos básicas, ¿no? Y que se podrían extender a más expresiones. Pero de producto yo no puedo decir la integral de este por la integral del otro. Tampoco aquí no puedo decir la integral del de arriba entre la integral del de abajo, o sea, del numerador y la integral del denominador. No. ¿Qué tengo que hacer ahí primero? Ingeniero, corríjame si estoy mal, pero a mí me enseñaron de que se puede separarlo cada una de las partes entre X porque tienen el mismo denominador. ¿Perdón? ¿Cómo separar por fracciones? Puede separarlo como 1 entre X más 3X entre X menos X cuadrado entre X. Correcto. Hay que primero hacer todo eso. O alguien puede decir, miren, no lo voy a hacer así. Una forma sería eso, ¿no? La integral de cuánto. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Separarlo? De 1 entre X, diferencial de X, más 3X entre X. O sea, ¿cuánto da eso? 3. Más. Menos. X. Y hoy hagamos cuánto da eso. Logaritmo de X. Logaritmo natural de X. Más 3X menos X cuadrado entre 2. Más. La que ustedes me quitan puntos si no lo pongo. Más la constante. Ahí está ya. Pero alguien dice, mire, yo lo voy a hacer de otra manera. Lo que sí no puedo, como les repito, integrar arriba y integrar abajo. Eso no hay ninguna propiedad que me diga que voy a integrar el numerador y aparte el denominador. Eso no hay ninguna propiedad. ¿Se puede factorizar, ingeniero, el numerador para eliminar X? Tampoco, porque no tiene X. Por ejemplo, aquí yo no puedo decir que elimino esta X con uno de cada. Tiene que ser con todo. Esa simplificación, la X eliminable es para todos. Por eso que se divide cada uno. Porque esta X está afectando a los 3 de arriba. O a los 4, los 5, lo que sea, ¿no? Entonces, otra forma podría ser así. Tenemos que llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Tenemos que llegar a la misma respuesta. Digamos que me digan siempre la integral de 1 más 3x menos x al cuadrado entre x. Hay quien puede decir, mire, yo lo voy a hacer así. Pero claro, que tal vez puede hacer que sea más largo. ¿Qué me falta ahí? El x tiene elevado a la menos 1. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, esto es igual. ¿Qué pasa con ese x a la menos 1? Por todo lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Aquí hicimos la división entre x por la multiplicación. Esto se quedaría, a multiplicarlo por todo, ¿cómo quedaría? X a la menos 1, ¿verdad? Más 3 por x a la menos 1, menos x al cuadrado por x a la menos 1. Y esto es igual. Bueno, x a la menos 1. Otra cosa importantísima, nunca ocupen punto para separar un producto. Eso es dañino totalmente. Son cosas que yo veo en los exámenes que hay donde se equivocan, pues. Esa expresión que yo he puesto ahí, 1 más 3, yo en el resumen, pero me acordé que hay que señalar eso. Punto x a la menos 1, y así lo ponen.
¿Cuál es el error ahí? Pero están habituados. Que multiplica. Prácticamente, ahí lo que indica es que solo estos dos están multiplicando, ¿sí o no? Y entonces ahí es donde se equivocan. Porque solo multiplican esto y esto. El punto, la X, eso significa multiplicación. Entonces, por eso, yo, mire, aquí les voy poniendo paréntesis. Esta X la suma y multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿No? Entonces no le pongo punto. Ese punto es dañino, a menos de que yo ponga 4 puntos por X. Ah, bueno, ahí sí va 4 por X. Pero si es 4 puntos por X más 1, ya está malo, ¿no? A menos que solo sea 4 por X. Pero si yo lo que quiero significar es 4 multiplicado a X más 1, ahí es donde viene que yo le puedo poner corchete, o le puedo poner paréntesis, o llaves, pero son signos de puntuación que hay que utilizar ahí, no punto. Perdonen el desorden, sigamos con esto. ¿Y esto qué es igual? Es mucho mejor y exacto el corchete que el punto. El corchete o el paréntesis, porque depende, porque aquí hay un paréntesis, después otro paréntesis, otro paréntesis. Y no otra cosa le vas a decir. Lo que uno puede hacer es combinar, ¿verdad? Para uno pongo paréntesis, para corchete y para otro llave, digamos, si es algo más externo. Ir poniendo esos signos de agrupación. ¿Y esto cuánto daría acá? 3. ¿Verdad? Porque X a la 1 por X a la menos 1. X a la 0. Menos. Como aquí es un producto, pero los signos que pasan se tienen que sumar, ¿verdad? Como uno es positivo y el otro negativo. Entonces queda X a la 1. Entonces llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo. Se he ido equivocando en el signo del 3. Me he equivocado, gracias. Aquí, ¿verdad? Gracias. Punto menos, ¿verdad? No, yo, por ejemplo, en un examen que estoy calificando, yo veo si al principio lo pusieron y por último se les olvidó. Una cosa es olvidarlo, ¿verdad? Que ahí lo fui poniendo y ahí me equivoqué. No hay problema. Pero a veces los signos menos pueden significar, pueden ser muy significativos. Imagínense que una empresa, ustedes tengan, hey, de respuesta les digo, están viendo las ganancias, ahí pusieron más 500. Hey, es ganancia, ¿no? Pero el menos, pérdida. Entonces sería una falsa expectativa si gané o perdí, ¿verdad? O sea, ese signo menos es bien significativo. Entonces, aquí llegamos a lo mismo, ¿verdad? Llegamos a lo mismo. Entonces, el logaritmo natural, dijimos que era acá el logaritmo natural del valor absoluto de X más 3X, ¿verdad? Menos X al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Venga, ese no es único el camino a seguir para poder resolverlo. Y aquí las tres fueron fórmulas básicas, pero insisto, puede ser que alguna de ellas no sea básica, la otra sí, y la otra tenga que resolverlo por un método especial, que lo van a ver después. Bueno, yo me quedo hasta acá. Si no hay alguna pregunta.